Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Nos da mucho gusto poder encontrarnos nuevamente gracias a la pura misericordia de Dios. Hoy vamos a dar inicio a una serie nueva de estudios. Hemos terminado ya la serie sobre los milagros asombrosos y hoy vamos a ver, en cambio, vamos a iniciar a ver esta serie sobre las grandes enseñanzas del Nuevo Testamento. Así que vamos a tocar un poco temas de enseñanza o doctrina que tiene que ver con lo más importante que la Biblia enseña, en este caso en el Nuevo Testamento. Así que vamos a aprender juntos muchas cosas importantes y buenísimas para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. Dice así: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Tenga muy presente lo que estamos leyendo. Lo voy a repetir, ponga mucha atención porque esta es la base de la cual sacamos el estudio. Entonces es muy importante esto. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está ¿en quién? En su Hijo. Por lo tanto, en Jesús. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida eterna. El que tiene a Jesús tiene vida eterna, y si alguien no lo tiene a Jesús, no tiene vida eterna. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, queremos darte gracias por este momento, gracias porque hoy empezamos una nueva etapa en nuestro crecimiento espiritual, en este proceso de consolidación, y vamos a tocar temas muy, muy importantes en la vida de todo cristiano. Estos temas deben de ser conocidos y manejados, entendidos correctamente, porque de lo contrario puede venir cualquier persona y confundirnos con enseñanzas antibíblicas. Por eso, Dios, te pedimos que nos ayudes a captar muy bien estos temas que serán clave en nuestro crecimiento espiritual. Háblanos hoy, enséñanos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de la lección de hoy se titula La seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación. Tiene que ver con qué tan seguro puede estar una persona de que es salvo. ¿Cómo sé si realmente lo que estoy haciendo es lo necesario o lo suficiente para yo decir tengo vida eterna? ¿Será que la Biblia me da esas pautas? ¿Puede una persona saber si está preparado o no para irse con el Señor? ¿O es que uno tiene que vivir y esperar hasta el último día, el día del juicio, y que Dios determine y uno diga, no sé qué me espere? O sea, como que no tengo ninguna evidencia de si estoy o no haciendo bien las cosas. Entonces, por eso el tema de hoy es la seguridad de la salvación. Algunos cristianos no tienen plena seguridad de la salvación. Cristianos, le estoy diciendo, gente que ha aceptado a Jesús, que van a una iglesia. Y cuando uno les pregunta, ¿usted está seguro de ser salvo? Dicen algo como, no sé, eso solo Dios lo sabe. Lo que Dios determine, pues si Él me quiere llevar, está bien, y si no, pues no. Entonces, bastantes cristianos no tienen la plena certeza o la plena seguridad de su salvación. Según la Biblia, según lo que la Biblia enseña, es muy importante que todo creyente tenga esa seguridad. Usted dirá, pero ¿y por qué es importante? Porque si alguien no está seguro de su salvación, ¿cómo va a vivir? Va a vivir siempre con esta... Usted sabe, cuando uno no tiene algo, la certeza de algo, uno vive como en zozobra. Dice, no sé, aquí me tienen esperando, pero no me dijeron cuándo me van a llamar. Me dijeron, cuando uno deja una carpeta en un lugar para un trabajo. Y me dijeron que espere hasta que me llamen, a ver si es que llaman. Es feo vivir así. Entonces, un cristiano que vive igual dice, no sé si soy salvo, no sé si Dios me ha perdonado, no sé si me muriera hoy a dónde me voy, no sé si Cristo viene mañana, si me llevará con Él. Eso es vivir en zozobra. Entonces, por eso la Biblia enseña que es muy importante que el creyente tenga la plena seguridad de su
salvación, de si tiene o no la vida eterna. Hoy vamos a aprender algunas verdades muy importantes justo sobre este tema. Así que ponga sus 5 sentidos ahora en este estudio para que usted pueda tener la seguridad si tiene o no la salvación, la vida eterna. ¿Qué nos enseñan estos versículos que hemos leído aquí? Lo que acabamos de leer. ¿Qué nos enseñan? Primero, que la vida eterna que Dios ofrece está en su Hijo, y como está Hijo con mayúscula, se refiere al Hijo de Dios, por lo tanto a Jesucristo. Vuelvo a leer el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Clarito, ¿verdad? Dios nos ha dado vida eterna y la vida eterna está en la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, puede alguien leer, cualquier persona puede leer este versículo y dice, aquí Dios está diciendo que Él nos ha dado vida eterna. O sea, puede cualquier persona leer y creer equivocadamente que esta verdad de que Dios ha dado vida eterna es para todo el mundo. O sea, prácticamente pudiera decir, todos somos salvos, porque aquí dice que Dios ha dado vida eterna a todos. Pero no queda allí, no dice sola, mire, si el versículo dijera, Dios le ha regalado vida eterna a todos, punto. Ahí sí no habría nada que discutir, todo el mundo sería salvo. Pero no queda allí, porque dice, Dios ha dado vida eterna, Dios nos ha dado. Ahora, Juan dice, nos ha dado, ¿sabe por qué? Porque Juan sí era salvo. El autor de esta carta, él se incluye y dice, Él nos ha dado vida eterna porque Él está dentro de los que cumplían el requisito para tenerla. ¿Y cuál es el requisito? Tener a Jesús. Y Juan sí lo tenía. Así que alguna otra persona que no tenga a Jesús, lamentablemente no podrá decir, Dios nos ha dado vida eterna. Tendrá que decir, Dios les ha dado vida eterna a los que han creído en Jesús. Y mientras esa persona no decida creer en Jesús, no tendrá la vida eterna. ¿Qué más nos enseñan estos versículos? Que el que tiene a Jesús, ojo, el que tiene a Jesús tiene la vida eterna. Obviamente, el resto de personas, los que no tienen a Jesús, no la tienen. O sea que el mundo está dividido aquí en 2 grupos. En un grupo que está conformado por aquellos que tienen la vida eterna y la tienen porque tienen a Jesús, y el resto, el otro grupo, que es mayoritario, este grupo tiene la mayoría de los habitantes de la población mundial, no tienen a Jesús en su corazón, en su vida, y por lo tanto no tienen la vida eterna. Es muy importante, entonces, según este versículo, que una persona sepa que tiene la vida eterna. Vuelvo a leer el versículo 13. Estas cosas os he escrito, dice Juan, esto yo lo escribo a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, esa palabra sepáis, saber, para que conozcas, para que tengas claro, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si le pregunto, ¿por qué dice Juan que dejó escrito esto de aquí, de que Dios ha dado vida eterna y que la vida eterna está a los que creen en Jesús? ¿Por qué dice? Aquí dice claramente que eso está escrito para que las personas sepan. En otras palabras, para que tengan claro, para que tengan la seguridad. Por eso el tema de hoy es la seguridad de la salvación. Cuán importante es que un creyente tenga esa seguridad. A ver, vamos a recapitular porque es muy importante, esta es la base del estudio de hoy. ¿Qué nos enseñan los versículos que hemos leído? Número 1, que Dios ofrece vida eterna. ¿A quién? Realmente la ofrece a todo el mundo, pero no todo el mundo la tiene. ¿Por qué? Porque dice aquí que la vida eterna la reciben aquellos que tienen al Hijo de Dios, los que tienen a Jesús. Entonces, Dios ofrece vida eterna. La vida eterna es para los que tienen a Jesús o creen en Jesús. Y tercero, nos dicen los versículos que es muy importante que el creyente sepa que si tiene o no tiene esa salvación, esa vida eterna.
¿Cómo tener a Jesús en nosotros para estar seguros de que tenemos la vida eterna? Ahora, esa sería la pregunta del millón, la más importante. Ok, dice la Biblia que Dios ofrece vida eterna, pero solo la tienen aquellos que Jesús está en el corazón. ¿Cómo hago? ¿Cómo hacer para asegurarnos de que Jesús realmente esté en el corazón? ¿O es nomás cuestión de decir, yo creo que lo tengo? Yo digo que sí lo tengo, yo pienso que sí lo he de tener. Será nomás cuestión de imaginarse, de decirlo, de creerlo. ¿Cómo asegurarme de que Jesús esté dentro de mí para yo decir, ahora sí, yo tengo la vida eterna? Lo primero es creer en Jesús. Si una persona no cree en Jesús, no tiene vida eterna. Veamos lo que dice Juan 3:16. No lo voy a leer porque es bastante conocido y usted lo puede, pues si no lo conoce el versículo, lo puede leer después. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, quiere decir a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Para quién dice? Para todo aquel que en Él, que en Jesús cree. Todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Entonces, ¿cómo puede una persona estar segura de que tiene a Jesús? Primero tiene que haber decidido creer. Si la persona no decide creer en Jesús, no tiene la vida eterna. Ahora, y alguien dice, bueno, creer es solamente decir yo creo. Una cosa es decir y otra cosa es creer de verdad. Creer de verdad. Porque alguien puede decir, yo sí creo. Yo creo que Cristo viene, yo creo que soy buena persona, yo creo que no soy tan malo. Pero habría que preguntar a los que viven con la persona, ¿de verdad no es malo? Dicen, no, eso es lo que él cree. Eso es lo que él dice. Pero realmente ustedes no le conocen. Hay gente que dice así, ¿verdad? Yo soy bueno, yo no sé por qué, pero yo soy una persona tranquila. Dice, eso es lo que él dice. Pero los que le conocen sabemos cómo es. Lo mismo pasa acá. No es suficiente con que alguien diga, yo creo en Jesús. Ahora, ¿qué implica entonces creer en Jesús? Es creer que Él es el Hijo de Dios y que es el único, con mayúscula, el único que puede salvarnos. Conozco a mucha gente que cree en Jesús, pero no como el único. Porque, por ejemplo, hay una religión que pues se confiesan o dicen ser cristianos también, pero ellos no consideran a Jesús el único para ofrecer salvación, sino que dicen que aparte de Jesús también hay alguien más o hay otros más que le dan a uno, le garantizan salvación. Y aquí la Biblia no me dice que aparte de Jesús haya más personas que me puedan salvar. El único, Jesús como el único que puede salvar. Yo le pregunto a usted, ¿tiene claro, ha decidido eso, que solo en Jesús hay salvación? ¿O usted cree que también en San Pablo, en San Pedro, en la Virgen María, en San José hay salvación? ¿Sabe que algunos creen que María también tiene poder para salvar? Y es antibíblico. Aquí dice, para que todo aquel que en Él cree, no dice para todo aquel que cree que en ellos cree, o sea, en Jesús, en María, y en Pablo, en Pedro, en Roque, en cualquier otro. No, dice que en Él cree. Y en otra parte de la Biblia también dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Sabe cuál es ese nombre? Jesucristo. No hay otro nombre, dice la Biblia. Entonces, ¿usted cree realmente en Jesús? Si me dice sí, la otra pregunta es, ¿usted cree que es el único que puede salvar? ¿O cree que hay otras formas más aparte de Jesús? Si me dice yo sí creo que hay otras formas, debo decirle con toda franqueza, no tiene a Cristo. No tiene clara la película, no tiene la salvación. Lo segundo, después de creer en Jesús, es recibir a Jesús. Usted dice, ¿y no es lo mismo? No, no es lo mismo. Creer es, creo en Él, creo que es el Hijo de Dios, creo que tiene poder para salvarme, y luego recibirlo es abrirle el corazón y decirle, entra en mí, ven a morar en mi vida. ¿Sabe lo que dice en Juan 1, 11 y 12? Hablando de Jesús, dice, a lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. Está diciendo, Jesús vino a su pueblo, a Israel, pero Israel no le recibió. De hecho, Israel fue el pueblo que le crucificó. Entonces dice, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, luego de creer en Jesús, me dice que yo tengo que recibirlo en mi corazón. Y alguien dice, explíqueme un poco más cómo recibirlo. Recibir a Jesús es abrirle la puerta del corazón e invitarle y decir, ven a morar, a vivir dentro de mí. En una palabra creo que más clara todavía, significa decirle a Jesús, entra en mí y conviértete en el Señor de mi vida. Lo que significa, de ahora en adelante, desde el momento que decido creer y recibir a Jesús, ya no haré lo que a mí me plazca, lo que me parezca, lo que me guste, lo que me agrade. Ahora preguntaré primero, Jesús, ¿esto que voy a hacer es agradable delante de ti? ¿Tú me lo permites hacer? ¿Es tu voluntad? Ahora, un creyente que de verdad le ha abierto el corazón a Jesús no hace lo que le da la gana y no deja de hacer algo porque dice, a mí no me parece, sino que ahora va a decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dijo Jesús? Por ejemplo, un solo ejemplo. La Biblia dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Cuando alguien decide creer en Jesús y le abre la puerta del corazón, está diciendo, Jesús, entra en mí y sé mi Señor. En ese momento está diciendo que acepta lo que Jesús dice en la palabra. Y como Jesús dice, no dejando de congregarte, entonces, ¿qué tiene que hacer el creyente? Decir, híjole, yo antes me quedaba en la casa durmiendo hasta tarde y un domingo me quedaba hasta el mediodía acostado en la cama viendo películas, pero ahora que he convertido a Jesús en el Señor de mi vida, sé que tengo que ir a la iglesia. Así que me levanto y me voy. No quisiera ir, pero mi Señor, el que me gobierna a mí, me dice que tengo que ir. Que ahora sí creo que está entendiendo lo que significa creer en Jesús y entregarle el corazón. ¿Qué tan cierto es eso en su vida? ¿Hasta qué punto Jesús realmente es su Señor? ¿Es realmente su Señor? ¿Usted hace la voluntad de Jesús o la voluntad propia? Cuando usted va a tomar una decisión, cuando usted va a emprender un viaje, un negocio, usted lo hace porque dice, a mí me gusta, yo lo voy a hacer y punto. O dice, voy a orarlo primero. Voy a orar, voy a saber si es la voluntad de Dios, voy a ver qué me dice la Biblia, voy a pedir algún consejo para ver. Usted dirá, pero ¿y qué? ¿Cualquier negocio no es bueno? No, pues obviamente hay negocios que son malos. Si alguien dice, voy a ponerme un prostíbulo, perdón el ejemplo tan fuerte, pero para que se dé cuenta. O voy a ponerme una licorería. Y alguien dice, negocio es negocio, trabajo es trabajo. ¿Usted cree que Dios está de acuerdo? Si le preguntara a Jesús, Jesús, quiero ponerme una licorería. ¿Usted cree que Jesús dice, ponla nomás, hijo? Con tal de que tú no tomes del alcohol que vas a vender, emborracha a todo el mundo, menos tú. Jesús diría, no, hijo, no pongas tropiezo a nadie. En mi palabra está escrito que no sirvas de tropiezo a nadie. Así que un buen hijo de Dios no va a vender trago, no va a vender cigarrillo, no va a vender droga, no va a ponerse un antro de perdición. ¿Se da cuenta? Ya no es como antes que uno podía hacer lo que quería. Ahora primero ora y confirma con la palabra de Dios si es algo lícito, si es algo permitido o aprobado por Dios. Y si no lo es, dice, no, lo siento, aunque se gane bastante, pero no es algo para mí, porque ahora mi Señor Jesús, que vive en mi corazón, me dice que no me conviene, que no debo hacerlo. Entonces, ambas cosas, creer y recibir a Jesús, lo hacemos confesando con nuestra boca. Ojo, ambas cosas, creer y recibir a Jesús se lo hace no pensando, y si yo ya lo pensé, no, es confesando. Romanos 10, 9, 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ambas cosas, creer y confesar a Jesús, se hace diciendo yo creo, yo lo recibo a Jesús como mi Señor. Entonces le hago una pregunta más.
¿Usted ha confesado a Cristo como Señor? ¿O solamente usted ha dicho, yo sí creo, no, yo sé que creo, pero nunca ha dicho, Jesús, yo creo en ti. Jesús, te invito a entrar en mi vida, en mi corazón. Transfórmame, cámbiame, haz lo que quieras en mi vida. Si no lo ha hecho, necesita hacerlo. ¿Por qué? Porque el pastor Freddy le dice, no, porque la Biblia dice en Romanos 10, si confesares con tu boca, no con la boca de otro, con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón, no en el corazón de otro, de tu mamá, de tu abuelita, no, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuáles son las evidencias de que realmente Jesús vive en mi corazón? Porque alguien dice, ya creo que hice eso, ya lo hablé, ya lo confesé, creo en Jesús, le abrí mi corazón, ya estoy del otro lado, no queda allí el estudio. Ahora la Biblia dice que hay evidencia, significa formas de comprobar de que realmente Jesús sí vive en el corazón. Vamos a ver, número 1, un cambio radical en nuestro modo de vivir. Segunda de Corintios 5:17 dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La primera evidencia de que alguien tiene a Jesús en el corazón, de que realmente es salvo, es que su vida empieza a cambiar. Y todo lo malo que había en la persona, lo que practicaba y que no era correcto, lo empieza a cambiar por el comportamiento adecuado según la palabra de Dios. Entonces, ¿ha habido un cambio radical en su vida o usted sigue siendo igual así como era antes de aceptar a Cristo? Así sigue siendo ahora. Si decía malas palabras, sigue diciendo malas palabras. Si juraba en vano, sigue jurando en vano. Si mentía, sigue mintiendo. Dice, yo creo en Jesús, pero también miente. Pero dice, le preguntan, ¿por qué no fue a la iglesia? ¿Por qué no te aprendiste el versículo? Dice, no tuve tiempo. Y está mintiendo, usted sabe que sí tuvo tiempo. Es que me da vergüenza, es que no me gustan las cámaras. Mentira, no le da prioridad a Dios en su vida. Entonces está mintiendo. Entonces no ha cambiado de vida. Y la Biblia dice, si alguien está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas malas, esas quedan atrás. En Cristo es una nueva persona. Entonces, ¿cuál es la primera evidencia? No se olvide. Quisiera ver si le aplicamos un poquito de inteligencia aquí, de memoria, y tratamos de acordarnos. Primera evidencia de que Cristo está en nuestra vida, a ver si la recuerda. ¿Cuál es la primera evidencia? Un cambio radical. Un cambio radical en nuestra vida. Vamos por la segunda. Segunda evidencia, un deseo de aprender más y más de Dios. Eso también es natural. La persona que acepta a Cristo y que tiene una nueva vida, le hace falta empezar a orar, comprarse una Biblia y si ya la tiene, empezar a leerla. Pero si alguien dice yo creo en Jesús y no lee la Biblia para nada porque le aburre, porque le duele la cabeza, porque no tiene tiempo, déjeme decirle, no ha nacido de nuevo, porque no tiene hambre espiritual. Mire, yo no sé cuántos años ya, 39 creo, si no me falla mi memoria, 39 años que voy a la iglesia evangélica, desde los 7 años, 38. Desde los 7 años yo voy a la iglesia. Y si usted me pregunta, pastor, y todavía porque ya se ha leído la Biblia, sí, ya la he leído de tapa a tapa, y todavía le haya gusto a la Biblia, todavía le gusta leerla, sí, hasta me atrevo a decir que creo que ahora le tengo más gusto que antes. La leo, la estudio, la reviso, y eso que preparo siempre estudios y predicaciones, pero la palabra tiene un valor, un significado, un gusto especial. Usted dice, ¿pero por qué? Y eso no es fanatismo, no es fanatismo. Es lo mismo que yo le pregunté, ¿cuántos años tiene? Me dice, tengo 30. Y le pregunto, ¿y usted todavía sigue comiendo? ¿Le gusta comer? ¿Alimentarse? Y dice, claro, me gusta más que cuando era niño, ahí me tenían que obligar, pero ahora como hasta más de la cuenta. Entonces, ¿y por qué le gusta la comida después de 30 años? Porque es rica, porque si no como me muero, ¿verdad? Lo mismo le digo acá. Si usted es creyente y le ha perdido gusto a la palabra, o está enfermo o está muerto. Los muertos no comen, ¿no? Los enfermos también. Por eso dicen que el enfermo que come no se muere, pero si un enfermo no come, se muere. ¿No le gusta la palabra? Entonces tal vez no está sano espiritualmente. A ver, primera evidencia de que alguien tiene a Jesús en el corazón, ¿cuál era? ¿Sí se acuerda?
Un cambio radical. Segunda evidencia, hambre, sed, un deseo por conocer más a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? A través de la palabra. Uno va a la iglesia, uno recibe los estudios bíblicos y aprende más de Dios. Van dos. Vamos con la tercera evidencia. Amor a los hermanos en Cristo. Otra evidencia. Puede ser que una persona antes de ser cristiano hasta le caían mal los hermanitos. Ahí dice, se creen los muy santos, se creen los muy guapos, se creen los muy perfectos. Pero luego que usted recibe a Cristo se da cuenta que esos hermanitos no estaban locos. Que eso que a usted le parecía locura, verlos cantar, verlos con una Biblia, allí usted decía, parecen locos, fanáticos. Pero luego cuando usted cree a Cristo dice, bendita locura, yo también soy parte, ahora eres mi hermano. Si eres loco, yo también soy loco. Pero si alguien está en Cristo, dice que está en Cristo y no ama a su hermano, la Biblia dice no ha conocido a Dios. Una característica, una evidencia de alguien que está en Cristo es que le tiene amor, nace el amor por los hermanos, porque ahora sé que son gente que creen en lo mismo que yo creo y que tienen fallas o debilidades, pero yo también las tengo. Y nos amamos porque sabemos que tenemos la misma intención, tenemos un mismo Padre, una misma fe, una misma esperanza, una misma sangre. La sangre de Jesús nos ha limpiado y por eso somos hermanos en Cristo. ¿Se da cuenta? ¿Tiene usted hasta aquí estas tres evidencias? ¿Las puede repetir? La primera evidencia, un cambio radical. Segunda evidencia, ¿sí se acuerda o ya no se acuerda? Un deseo profundo por conocer a Dios. Tercera evidencia, amor a los hermanos. Cuarta evidencia, arrepentimiento y dolor por lo malo que hicimos. Cuando uno nace de nuevo, dice, ¿por qué hice tantas tonterías? ¿Por qué no busqué a Dios antes? Qué pena, tanto que me invitaron a la iglesia, tanto que me hablaron y yo no quise aceptar. Me arrepiento de haber perdido años valiosos de mi vida, pero bueno, ahora estoy aquí para empezar. Arrepentimiento y dolor por los pecados cometidos. Y otra evidencia más, sentir la presencia del Espíritu Santo, confirmándonos que ya no somos los mismos, sino que ahora somos hijos de Dios. Romanos 8:16, allí claramente dice que el Espíritu de Dios confirma que somos hijos de Dios. Cuando una persona tiene a Cristo, el Espíritu Santo entra y dice, tú eres hijo de Dios. Tú ya no te comportas como cualquiera, no puedes hacerlo porque Dios mora en ti. ¿Usted tiene esa seguridad? ¿Usted ha sentido al Espíritu Santo dentro de su vida? ¿Y cómo sabe? Alguien dice, pero a ver, explíqueme un poco más del Espíritu. Mire, cuando una persona tiene al Espíritu Santo y miente, al paso, al ratito, el Espíritu Santo como si le tocara dentro y le dice, hey, ¿qué hiciste? ¿Por qué dijiste esa mentira? Es pecado. Y uno rápido dice, Señor, perdóname. A eso se llama redarguir. El Espíritu Santo le redarguye. Le dice, no debes mentir. ¿Por qué dijiste esa mala palabra? ¿Por qué mentiste? Pero si usted dice, yo sí estoy en Cristo, yo creo, yo le recibí, pero puede pecar, puede insultar, puede declararse loco y no se siente culpable, no tiene al Espíritu Santo dentro. La Biblia dice, el mismo Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos con Dios, herederos con Cristo. Obviamente Cristo es el heredero mayor y nosotros también tenemos herencia juntamente con Él. A ver, practique usted si se acuerda de cuáles son las 4 evidencias de que alguien realmente tiene a Cristo en su vida. Una vez que somos salvos, ahí viene la pregunta, una pregunta clave. Y una vez que ya alguien tiene todas estas evidencias y ya tiene a Cristo porque ha creído, porque le ha abierto el corazón, porque ha cambiado su vida, porque tiene al Espíritu Santo, porque ama a los hermanos, bueno, y una vez que uno ya tiene todo eso, ¿puede perder la salvación? ¿Sabe lo que enseñan muchas iglesias? Aquí en Santo Domingo hay muchas iglesias que enseñan, no la pierdes, hijo. Si ya tienes a Cristo, si ya eres salvo, tranquilo, ya estás del otro lado, ya tienes la salvación, seguro que ya la tienes. Porque de eso se trata, dicen, hay que tener seguridad de la salvación y tú tienes que decir, yo la tengo, estoy seguro y punto, no dudes. Y nos acusan a veces, dice, hay pastores que hacen dudar de la salvación y le dicen a la gente, vea, revise bien su vida porque de pronto no la tenga. Vamos a ver si podemos o no estar seguros de esa salvación. La salvación es un regalo que Dios nos da. Por lo tanto, Dios no la quita.
Ojo con eso. La salvación es un regalo que Dios otorga y por lo tanto Dios no la quita. No hay un versículo en la Biblia que dice, Dios te lo puede dar, pero así, si a Él le parece en algún rato te la quita y uno dice, pero Señor, yo sí la quería, lo siento, ya te la quité. La Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y ese es un don de Dios. Don significa regalo. Efesios 2:8 dice que es un regalo de Dios. Y si Dios la regala, Dios no la quita. Tenga claro, la salvación se la regala a Dios y Dios no se la quita. Muy bien. Satanás no puede apartarnos de Dios ni robarnos la salvación. Esa es una buena noticia. Satanás no puede robar porque alguien diga, ya, Dios no me la quita, y si el diablo viene y me la quita, porque el diablo no quiere que yo sea salvo. Sí, es verdad, el diablo no quiere que sea salvo, pero él no la puede quitar. La Biblia dice, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, nada podrá separarnos del amor de Dios. Satanás tampoco puede separarnos, no puede quitarnos esa salvación. Así que Dios no me la quita porque Él decidió dármela. El diablo no me la quita porque no puede. Él si quisiera quitármela, si pudiera lo haría, pero el diablo no puede quitarle la salvación a nadie. Ni los problemas, ni las tentaciones, ni las adversidades, ni ninguna otra cosa externa podrá separarnos del amor de Dios, dice Romanos 8, 35 al 39. Así que uno puede estar tranquilo porque no va a venir un problema de afuera tan fuerte que diga, perdí la salvación por ese problema. No, ni Dios, ni el diablo, ni las circunstancias. ¿Queda claro hasta allí? La única causa, algunos tal vez dicen, me hubiera gustado que el estudio quede allí, pero aquí tengo que completar el estudio. La única causa por la que alguien pudiera perder la salvación sería por nosotros mismos. Le repito, la única razón por la que alguien pudiera perder la salvación es por culpa nuestra. No por culpa de Dios, no por culpa del diablo, no por culpa de las circunstancias, por culpa nuestra. La Biblia dice en Hebreos 2, del 1 al 3, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y descuidar significa, a mí me está diciendo, si tú la descuidas, si tú dejas de cuidarla, si tú la menosprecias, si tú la dejas por allí botada. Ahí me dice la Biblia, ¿cómo escaparemos? Entonces, tengo que cuidar mi salvación. Cuidarla, no porque me la robe el diablo, cuidarla de que yo no deje de valorarla. O sea, el cuidado es conmigo mismo en este caso. Si volvemos atrás, también podemos perderla, porque uno retroceda de la fe. En la Biblia se habla mucho de los que ponen su mano en el arado y miran atrás. En segunda de Pedro 2, 20 al 22 habla de los que pueden dejar el mandamiento, volverse para atrás. Como dice la Biblia, que como el perro que vuelve al vómito. Hay gente que ha estado en los caminos de Dios y luego se apartan porque vieron algún problema, por alguna cosa que pasó en la iglesia o los amigos lo arrastraron de nuevo y volvió al mundo. Esa persona no puede decir, yo estoy salvo, no importa que esté tomando y ande en fiestas y en perdición. No puede, porque la Biblia dice que si alguien pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de los cielos. Si no nos ocupamos en cuidar y en nutrir, en alimentar esa salvación, entonces también Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocuparse en la salvación? Cuídela, nútrala, haga que su fe sea cada vez más creciente, más fuerte. Y una cosa más, todo tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Todo tiene que ver con nosotros. O sea, el único culpable de que se pierda la salvación puedo ser yo o puede ser usted. Que no la cuide, que no la valore. En Hebreos 10, 26 y 27 nos dice también, si pecáremos voluntariamente, después de haber conocido este evangelio, ya no queda más sacrificio por los pecadores, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Imagínense, que ha de devorar a los adversarios. A una persona que conoce la palabra, pero peca voluntariamente, hace lo que le da la gana, se lo conoce como un adversario de Dios. No es un amigo, es un enemigo. Así que, ¿sí se puede perder la salvación? Sí, no porque me la quita Dios, no porque me la quita el diablo, no por los problemas, porque yo mismo no la valore. Ese es el mayor peligro.
Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo. O sea que yo puedo terminar siendo el peor enemigo de mi propia salvación. Que no le dé importancia, que no quiera estar pendiente del estudio bíblico, que no quiere ir a la iglesia, que no quiere orar, que no quiere leer la Biblia. Téngase miedo cuando empiece a sentir eso, porque ahí está renunciando a esa salvación. Como conclusión, un cristiano verdadero es una persona en la que Cristo mora y Jesús es el Señor de su vida. Ese es un cristiano verdadero. Es alguien que no sigue practicando el pecado, sino que da fruto de su nueva vida en Cristo. Un cristiano verdadero jamás pensará en volverse atrás. Por el contrario, cada día se esforzará por crecer espiritualmente y por servir a Dios. Recuerde, sí es posible comprobar si somos salvos. ¿Cómo lo puede ver con las evidencias que la Biblia nos dice? Un cambio radical en nuestra vida, un deseo profundo de conocer a Dios, un amor hacia nuestros hermanos y la confirmación del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por el estudio de hoy. Señor, tu palabra nos enseña cómo tener la salvación y cómo estar seguros de ella. Tu palabra nos muestra las evidencias para comprobar si somos salvos o no. Y tu palabra también nos enseña que debemos de valorar o cuidar esa salvación, porque nosotros nos podemos volver en el peor enemigo cuando dejemos de valorarla, cuando no la cultivemos, cuando no nos alimentemos espiritualmente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo a memorizar está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Primera de Juan 5, 11 y 12. Dios le bendiga.